Vamos a tratar este capítulo 21 de Apocalipsis desde el versículo 9 hasta el 27 y espero que nos dé tiempo a tratarlo todo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3, al sur 3 y al occidente 3. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, y para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad de la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel también. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Bueno, describir una cosa como esta no es fácil. Ni siquiera para Juan es fácil, de manera que Juan tiene que recurrir, como hemos dicho el otro día, a figuras del lenguaje para que nosotros podamos llegar un poco a hacernos una idea de lo que puede ser esa ciudad de la cual está hablando aquí. Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera nos lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso lo dijo Jesús poco antes de ascender. De manera que la casa de mi Padre, a la que se refirió Jesús, está claro que es esta nueva Jerusalén. Esa casa de mi Padre, donde se le prepararía, es la nueva Jerusalén. Actualmente, ¿dónde mora Dios? Bueno, en el cielo, con sus ángeles y los redimidos que van, allí cuando mueren. Cuando un creyente hoy en la actualidad muere, dice que está ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Apocalipsis 21 entonces nos hablaría del lugar en el que Dios morará con su pueblo. El lugar en el que Dios morará con su pueblo. Hebreos, el libro de Hebreos, también menciona esta gloriosa ciudad, capital del cielo. Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ahí tenéis el texto, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál? Porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Apocalipsis 22, que es el 21.2, perdón, que es el versículo que el otro día nos dejamos, dice: yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. No dice del cielo de Dios,
del cielo, de Dios, dispuesta y ataviada como para su marido. Porque especifica que es del cielo es la procedencia, de Dios es de quién es esa ciudad, y quién la construyó, y quién es el arquitecto y constructor. ¿Me explico? ¿Ana? ¿Sí? Bien, una primera cosa es que no hay razón para pensar que esta ciudad no sea una ciudad real. No tenemos ningún ingrediente para decir que es una figura o una ilustración que Dios nos está dejando o una manera de expresarnos. No tenemos información en el texto para eso. Por eso lo tratamos como una ciudad y siempre se le ha llamado la Nueva Jerusalén. No, ¿por qué Nueva Jerusalén? Porque no es ni la ciudad histórica que hoy hay, ni tampoco será la Jerusalén del milenio, que ya vimos que tiene ciertas características, donde es la capital del reino milenial, donde Jesús está, etcétera, etcétera. Tampoco es esa, es nueva. Porque estamos en el contexto de que Juan, en el capítulo 21, lo que ve son cielos nuevos y tierra nueva. Su gloria supera cualquier otra. ¿En qué sentido? En la calidad de la ciudad, en primer lugar. Vamos a ver ahora un montón de detalles. Pero también que Dios estará en medio. Desde Génesis capítulo 1 no vemos otra vez repetido Génesis 1 hasta Apocalipsis 21. Génesis 1, Dios moraba con Adán y Eva. No es que viniera a visitarles o que no, Él moraba con ellos. Y esto no se repite en toda la Biblia hasta Apocalipsis 21. Eso ya lo vimos la semana pasada. Juan la ve descender. Bien, tenemos que pensar que Juan está en una visión. Juan está viendo una visión y él la describe. Por tanto, él tiene que explicar cosas que de alguna forma nosotros podamos entenderlas. Descender puede significar muchas cosas, puede significar acercarse, verla de repente, aparecer, mostrarse, una cantidad de cosas puede. Así que Juan en su visión está teniendo, digamos, ahora lo vamos a mencionar, ¿no?, lo que se suele conocer como un éxtasis, ¿no?, donde Dios le está revelando a él y él en su visión ve aparecer esa ciudad, ¿no? Eso tal vez no quiere decir en ningún momento que a lo mejor en el momento que lleguemos a Apocalipsis 21, ahora todo el mundo va a estar viendo a ver de dónde viene la ciudad, ¿no? ¿Entendéis, no? Que es una forma de decir que él ve esa visión venir. ¿Por qué la ve venir? Bueno, pues ahora vamos a hablar, ¿no?, por de procedencia, etcétera. Por otro lado, si Juan la ve descender, es que ya existía. Él no ve que en ese momento Dios la está construyendo, sino que esa ciudad aparece de repente, ¿no?, o desciende. Lo que todos concuerdan es eso, es que este es el sitio que el Señor, desde que se fue, ha prometido que está preparando. Bien, aún preparando es una figura. ¿O qué pensamos? ¿Que Jesús lleva 2000 años con las grúas ahí arriba y los albañiles haciendo? No, o sea, Él está diciendo a los discípulos, yo me voy, pero yo os voy a preparar un lugar. Es una forma de explicárselo a los discípulos. ¿Entendemos, no? Eso, o sea, incluso cuando en Apocalipsis en algún momento Dios va a hacer algo, dice, hecho está. Y eso ni por asomo está hecho todavía, pero para Dios sí, ya. Lo que pasa es que a nosotros se nos tiene que poner de una forma que lo podamos entender. Hebreos 12 también dice, os habéis acercado, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, le dice el autor de los Hebreos, a la compañía de ¿qué? Muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, lo que está describiendo Hebreos es que los creyentes de Hebreos, los hebreos, los creyentes, se habían acercado no a otro sitio, sino a través de la salvación a este lugar que un día será para ellos. Y esa es la ciudad celestial, la Jerusalén celestial le llama, donde hay ángeles, el Señor, santos del Antiguo Testamento, la Iglesia, estaremos juntos. Es decir, dice Waldo, ¿no?, todo el cielo está contenido en la Nueva Jerusalén. Con la Nueva Jerusalén lo que se nos quiere plantear es cómo va a ser el cielo y las condiciones. Ya ha empezado en el capítulo 21,
diciéndonos condiciones más bien espirituales, que no va a haber pecado, no va a haber esto, no va a haber lo otro, y ahora se nos presenta este lugar donde nosotros vamos a estar. El lugar donde ahora están los muertos en Cristo estará en ese momento lista para que sea el lugar eterno de los redimidos. Hasta aquí entendemos, ¿no? O sea, este lugar el Señor lo está preparando de alguna manera, y aquellos que están en Cristo y se mueren, pues de algún lugar, de alguna manera van ahí ya, y es un día, pues será una realidad para todos nosotros. Juan tiene una visión y tiene que explicarlo de alguna manera. Lo que no podemos hacer, ahora lo vamos a mencionar, ¿no?, es interpretar figuradamente una figura. Eso tampoco podemos hacer. Bien, se le llama la novia a esta Jerusalén, y todos más o menos concuerdan en que el título novia es porque contiene a la novia y toma su carácter. O sea, si Jerusalén, una de las partes que va a habitar en esa Nueva Jerusalén es la iglesia, y la iglesia es la novia, ¿no?, pues esa ciudad asume el carácter también de novia, y se presenta también como alguien que viene para que entonces el Señor venga y sea el centro de ese lugar, Vale. Este es el momento descrito por Pablo en 1 Corintios 15, 28, donde dijo él: cuando le hayan sido sometidas todas las cosas a Dios, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Está explicándonos que llegará un momento en que este lugar que Dios ha preparado, que nosotros llamamos cielo, Nueva Jerusalén, paraíso, lo que sea, ahora se nos presenta. El versículo 10 de este capítulo nos dice Juan que me llevó en el Espíritu. La Reina Valera tiene traducido en mayúsculas, pero casi todos concuerdan también en que eso podría dar a entender que él fue llevado en el Espíritu Santo, ¿no? Pero debe ser minúscula, para referirse al propio espíritu de Juan. O sea, él en su espíritu fue llevado ahí y tuvo esa visión. Igual que Pablo también, cuando tuvo una visión, fue llevado también en su espíritu al tercer cielo y vio cosas que no le fueron permitidas de escribir, etc. Que descendía, ya lo dijo en el versículo 2. Hemos leído el 2 y aquí en el versículo 10 también se menciona que descendía del cielo de Dios, pues destaca su origen divino. Lo que está queriendo decir es que esa ciudad su origen es Dios, y su constructor, como hemos leído, y arquitecto es Dios, y por tanto esta no es una ciudad terrenal, ni normal, ni nada que se le parezca, sino que su origen es divino. Puede ser que se refiera a algo que ya está creado, que ya Dios ha creado, pero que ahora tiene que llegar a ser una realidad para Juan y para su pueblo. Por eso aquí se nos presenta también como que Dios crea este lugar y lo pone, ¿no? Es igual que cuando en la creación Dios creó los cielos y la tierra y luego puso a Adán ahí y le dijo: ahora esta es la tierra, ahora tú tienes dominio sobre ella, disfrútala, multiplícala, administrala, etcétera, etcétera. Sería una especie, más o menos la idea sería la misma, podría ser la misma. Se dice que esta ciudad, su fulgor, era semejante de una piedra preciosísima. Fulgor posiblemente apunta a lo purísimo de la ciudad, que sobrepasa a la capacidad humana de descripción. O sea, cuando Juan tiene que decirnos cómo es esa ciudad, pues lo que nos dice es: su fulgor era semejante a, pues él piensa en una piedra de jaspe, vamos a ver qué es eso, ¿no? Y lo que estaría describiendo es que incluso para él es imposible describirlo. Por eso dice, su fulgor, o sea, su brillo, es semejante a. Pues él, la palabra que encuentra, o la figura que él puede encontrar, para que el que está leyendo pueda entender de alguna manera, o por lo menos se lo pueda imaginar lo que allí hay. Posiblemente el énfasis está en lo brillante que es esta ciudad, en el brillo que tiene, en la luz que tiene. Ya el Evangelio habla, ¿no?, que incluso venir a Cristo es de las tinieblas a la luz. Y aquí tenemos también el contraste con
con la Babilonia en el capítulo 17 y 18, ¿no? Una ciudad oscura, con humo, con muerte, con pecado, con todo esto, ¿no? Y ahora se nos presenta la Nueva Jerusalén, una nueva creación de Dios, y su carácter es totalmente distinto. Esta gloria o fulgor de la Nueva Jerusalén está íntimamente relacionada con la gloria de Dios, o con la Shekinah, porque él dice, ¿no? Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosa. Bien, lo que incluso algunos apuntan es que ese fulgor que tiene esta ciudad, este brillo que tiene esta belleza extraordinaria que esta ciudad puede tener, no es otra cosa sino el resultado de que la gloria de Dios es la que está iluminando esa ciudad, ¿no? También es una forma de decirlo, ¿no? Que es la gloria de Dios, la luz de Dios, el brillo de Dios, la que refleja esta ciudad, ¿no? Y cuando Juan ve que está la gloria de Dios ahí, dice, y esa gloria era semejante a esto. A Juan no lo puede llegar a explicar, y él intenta decírnoslo de manera que lo podamos nosotros entender hoy. Es decir, que es una creación material. Es material. O sea, el cielo no es una nube. No, es un lugar físico, real. Bueno, no sé hasta qué punto físico, pero real seguro. Pero que es imposible describir. Es tan exclusiva que ni siquiera podemos imaginarnos. Cuando vas por los comentarios y buscas algo de información, pues aquí cada uno divaga a su manera, intenta, con lo que Juan dice, pues intentar explicar. Es muy bonito, porque todo lo que se explica, pues te quedas con la boca abierta a lo que puede llegar a ser eso un día, ¿no? Juan nos da detalles que Dios nos ha dado para estimular también nuestra esperanza, en ese sentido. Y ahora, cuidado con interpretar figuradamente las figuras. Por ejemplo, he estado viendo comentarios, ¿no? Y a cada uno el jaspe significa que la Nueva Jerusalén va no sé qué, porque el jaspe tiene tal característica. La esmeralda era la piedra más valiosa y que el hombre más deseaba, por tanto esto es lo más deseado, y hay unas aplicaciones. Pero no sé hasta qué punto, o sea, no me parece mal, porque está bien, porque todo lo que te dicen puede ser verdad, está claro, ¿no? Pero me parece que es eso, que es interpretar de una figura, sacar una figura también. Y de una figura no se puede sacar una figura. Una figura tiene una enseñanza real, ¿no? Bien, una primera cosa que destaca en la ciudad es que hay murallas o muros. Bueno, llama la atención su presencia, ¿no? ¿Para qué se necesita en el cielo muros? Su magnitud es sorprendente, incluso de los muros. Ahora, su existencia de las murallas no puede ser por protección. O sea, lo que nos está enseñando no es que tiene que haber una muralla a ver quién va a entrar ahí, sino la lección puede ser que hay eterna seguridad de los que habitan en ella. Se te presenta Juan ve una ciudad, la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar allí, y de repente pues ve una ciudad murallada y con un muro impresionante. ¿Qué importancia tenían en el tiempo de Juan las murallas? Mucha. Hoy no vale para nada una muralla, te tiran un petardo y ya está, afuera. Pero antes sí, antes una muralla era muy importante, y el creyente que leyera esto, que esa ciudad un día tendrá una muralla impresionante, pues ¿cuál era la lección que sacaría esa persona? Pues es un sitio seguro, es un sitio seguro. El muro hace que no sea algo amorfo, o nebuloso, o etéreo. El muro lo que hace es delimitar, ¿no? Hacer un sitio real. No, bueno, ¿el cielo qué es? Bueno, pues es yo qué sé, esto no tiene fin, y esto es el cárramo, como decía Jerónimo el jueves, ¿no? Pues esto es el cárramo que tú te fundes aquí con no sé qué. No, aquí se nos presenta algo muy real, muy concreto. En la línea de Génesis 1, el propósito de Dios con la creación, al principio con Adán, ¿cuál fue? Poner una creación que es la tierra que ahora tenemos, concreta, real, con medidas, con un espacio, con un tal, y que el hombre viviera ahí, ¿no? Así que cuando se nos presenta el cielo, la Nueva Jerusalén, pues nos presenta es esto, ¿no? Sus puertas, bueno, ayuda a darle una realidad también a la ciudad.
una ciudad tenía que tener puertas en ese momento. Tiene que tener puertas, si no eso era una cárcel, una especie de yo que sé. No, las puertas le da realidad a la ciudad. Las puertas son para entrar, para salir, para cerrar, etc. Bueno, aunque ahí no se va a cerrar. También lo que es concreto es que tiene dimensiones específicas esta ciudad. Tiene dimensiones específicas, incluso las puertas. O sea que se puede entrar y salir a través de ellas. Lo que habla de una actividad, de una cotidianidad. Vale. Las puertas hay nombres inscritos en ellas. Los nombres inscritos en ellas. Dice que son las tribus de Israel, cada una de las tribus de Israel. Bueno, si están en la Nueva Jerusalén, en las puertas, las tribus de Israel, probablemente es para recordarnos y celebrar por la eternidad el pacto de Dios con su pueblo. O sea, Israel fue el pueblo escogido de parte de Dios. Y hemos visto en Apocalipsis que Dios cumple sus pactos 100% literalmente con el pueblo de Israel. Y aquí tenemos, ahora, en la Nueva Jerusalén, las puertas siguen teniendo los nombres de las tribus de Israel. Cada vez que alguien lo ve, cada vez que alguien pasa, está recordando el pacto de Dios con ese pueblo. Y también una demostración de su fidelidad. Todas las promesas que tenemos en el Antiguo Testamento es que este es el pueblo de Dios y que Dios va a hacer estas cosas con ellos. Y al final, en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación de Dios, tenemos una comprobación de esto. Aquí están las puertas y siguen teniendo los nombres de las tribus de Israel. Están dispuestas de modo simétrico. Hay 3 al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. Como veis, es un sitio muy concreto, muy bien diseñado. Recuerda la disposición de las tribus alrededor del tabernáculo. Así tenían que estar también en esta disposición. Y los nombres de cada tribu de Israel en la Nueva Jerusalén están dispuestos exactamente igual. Lo que nos habla, lo que nos estaría hablando es que esta ciudad no es otra cosa que el campamento de Dios con su pueblo, que es lo que era el templo, ¿no? Ahora vamos a explicar alguna cosa. Las puertas, hay algunos que lo que nos dicen la idea es que se mencionan para dar entrada a los redimidos, ¿no? Desciende la Nueva Jerusalén, esa nueva creación, y ahora el que está redimido, ya hemos explicado esto, ¿no? El que pertenece al Señor, pues estas puertas están para que entre. Los ángeles en las puertas son también causa de sorpresa, que haya en las puertas también ángeles ahí custodiando. Aquí hay un par de ideas. Una es, algunos creen que están como una especie de guardia de honor, de una manera figurada, en esas puertas que delimitan, que protegen, hay un ángel de Dios. Un ángel de Dios los ángeles son los protectores de Dios, ¿no? Los ejecutores de las órdenes de Dios, de los planes de Dios. Y algunos nos dicen, pues esto sería una especie de guarda de honor, algo simbólico siempre, ¿no? Otros creen que su presencia sugiere que esta ciudad es de Dios. No es una ciudad cualquiera, sino que es una ciudad de Dios. Y cuando tú ves desde fuera la ciudad, hay un ángel en cada puerta que te está diciendo que esta ciudad es de Dios, porque están allí sus ángeles. Pero no hay distintas opiniones. Ahora sí, eso sí, la función de los ángeles sí que reforzaría el hecho de la seguridad de aquellos que habiten en la ciudad de Dios. Los ángeles son protectores y por tanto que haya ángeles en las puertas, eso al que lo lee le da seguridad. No solamente Dios, sino que hay una custodia de esa ciudad. Siempre para hablarnos de esta seguridad, de esa tranquilidad que uno va a tener estando ahí en esa nueva creación de Dios, en la Nueva Jerusalén. En el versículo 14 vimos que también nos habla de que la ciudad tenía 12 cimientos y sobre los 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles. Bien, aquí todos concuerdan que estos cimientos conmemoran la relación del pacto de Dios con la Iglesia.
sea, las puertas tienen los nombres de las tribus, hay un ángel y debajo en el cimiento de cada puerta están los nombres de los apóstoles, lo que habla del pacto de Dios con la Iglesia. Se conmemora también, se celebra, se recuerda este pacto de Dios. En la parte superior de las puertas, los nombres de las tribus de Israel, en la parte de abajo, los apóstoles, que es la Iglesia. Bueno, así que toda la distribución muestra el favor de Dios para todo su pueblo redimido. O sea, Israel, la Iglesia, un solo pueblo, como lo vemos también en algunos textos en el libro en el Nuevo Testamento. La Nueva Jerusalén será disfrutada tanto por judíos como gentiles, como un solo pueblo. Sus medidas, versículos 16 y 17. Bueno, ahí nos dice que midió la ciudad y son 12.000 estadios. La longitud, anchura y altura son iguales. Y mide su muro, y su muro tiene 148 codos. Bueno, vamos a hablar de esto un poquito. Muchos dicen que lo que se nos presenta esta ciudad es como en forma de cubo, o cuadriculada o cuadrangular, ¿no? Pero hay otros que sugieren que su forma sería piramidal, así en la base tal, pero que ascendería así, ¿no? Esto lo que dijimos, ¿no? Es un poco intentar llegar a alguna manera de verlo. 12.000 estadios son 2.200 kilómetros a cada lado. 2.200 kilómetros, 2.200 kilómetros, 2.200 kilómetros, 2.200 kilómetros a cada lado. El muro, el muro tiene 144 codos, que son 65 metros. 65 metros. Incluso algunos, que me pareció muy interesante, nos dicen que a no decir el texto que sea su altura, creen o sugieren que los muros, los 65 metros no son de alto, sino de ancho. Imagínate, un muro de 65 metros de ancho. Bueno, no lo sabemos, pueden ser las dos cosas, pero no es descabellado decir esto. Se calcula que sería una ciudad de este tamaño. Eso es Estados Unidos. Si tomamos las medidas que Juan nos da, sería desde la parte de abajo de Canadá hasta el Golfo de México, y desde Utah, casi el Océano Pacífico, tocando el Océano Atlántico, por compararlo de alguna manera. La ciudad, la Nueva Jerusalén, sería así. Sería así. Bueno, es la capital. Bueno, tenemos que decir algo más de esto. Versículo 18 dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Este es jaspe, una piedra de jaspe. La idea es que tanto los muros como la ciudad entera reflejan, otra vez insisto, la gloria de Dios. Así que esos muros tienen este material, que era una piedra preciosa, brillante, que iluminaban. Así que esto es lo que él ve. Oro como vidrio. Esto no es un oro normal, porque es un oro como vidrio, o sea, transparente. Nosotros no, el oro no es transparente hoy, pero allí es oro como vidrio, que es transparente, ¿no? La mente humana está claro que no puede concebir la magnitud de la grandeza de las cosas que Dios ha preparado para sus hijos, ¿no? Y Juan, insisto, por enésima vez, lo que está haciendo es, él tiene una visión y está intentando que nosotros podamos ver de alguna forma la gloria y la magnitud de esta nueva creación de Dios, la Nueva Jerusalén. Los cimientos del muro. Bueno, lo bonita que es la ciudad empieza incluso por los cimientos, algo que no es habitual. ¿Quién hace unos cimientos bonitos? En una casa tú no haces unos cimientos bonitos, ¿no? Haces unos cimientos que sean fuertes, duros, resistentes, pero no pones oro en los cimientos, no pones las paredes o lo que sea. Pero es tal la magnitud de esta ciudad que incluso los cimientos son de este material. Los colores reflejan o representan la gloria de Dios en una amplia variedad, pues, de maravillosos colores. La escena es increíble y preciosa.
colores deslumbrantes, brillando de una forma indescriptible. Mirad, estos son los... No le he puesto nombre para no ocupar mucho espacio, pero estos son las piedras preciosas de las que van a estar compuestas todas las murallas y las puertas, ¿no? Todos son, menos el negro, los demás todos son piedras preciosas, brillantes, duraderas, que reflejan la luz, que transparentan, que todo es para que... O sea, Juan ve tal belleza, ¿no?, que él empieza a intentar describirnos aquello, ¿no? No hablarnos de otra cosa. Bien, ahí está, ¿no? Bueno, ahora simplemente enseñar. La calle es de oro transparente. Dice el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Bien, recordando lo que dijimos del muro primero, cada una de sus puertas consiste en una enorme perla de 65 metros de ancho. O sea, si estamos contando con que el muro son 65 metros, pues la puerta, imagínate, ¿no? Simplemente la puerta. El oro transparente es un material que hoy no conocemos. Juan tiene que explicarlo, dice oro semejante al vidrio. Oro transparente como el vidrio. Tú el vidrio ves, ¿no? El vidrio deja pasar la luz, puede reflejar la luz, si no, pues cuando voy a dormir la siesta y tengo la ventana, ¿no? Pues si aunque no te dé el sol, pero el vidrio, el cristal, deja pasar la luz. Así que tú, ¿qué haces? Bajas la persiana completamente si no quieres, ¿no? Porque el cristal traspasa la luz, la luz lo traspasa. Bien, pues es oro transparente como vidrio. Esto es algo que no conocemos y que está fuera de nuestro alcance. Transparente posiblemente enseña, dicen algunos comentaristas, que lo que está tratando de decir es que deja que la luz de la gloria de Dios brille sin restricciones. La gloria de Dios es lo que ilumina la ciudad, y por tanto incluso el material del que está hecho lo que está dejando es que la gloria de Dios, el brillo de Dios, el fulgor de Dios, pues penetre en esa ciudad. Versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bueno, hay otra cosa que llama la atención, es que Juan no ve un templo. Es normal, porque hasta ahora cualquiera de Jerusalén siempre ha constado de un templo, o antes de Jerusalén un tabernáculo, pero ahora no hay templo, y a Juan eso le llama la atención, así que nos lo dice: no vi en ella templo, no vi. Posiblemente lo buscó o le llamó la atención de que no lo vio. ¿Por qué? Bueno, Dios es el templo, Dios es el templo, adoración directa, ¿no? Jesús ya dijo que el Verbo habitó entre nosotros, y la palabra habitar ahí es poner el tabernáculo, poner la tienda, y Dios siempre fue el propósito morar con su pueblo. Génesis 1, Dios moraba con Adán y Eva, todo eso se rompió, a partir de ahí templo, o tabernáculo primero, templo, el lugar donde tú vas y adoras a Dios, ahí está Dios. Éxodo 24, desde el mismo lugar santísimo, la ley de Dios y la presencia de Dios sale hacia su pueblo cuando su pueblo va a adorar. En Jesús ya no hay templo, para nosotros no hay templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Apocalipsis 21, no vi templo allí, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo. Así que ese propósito que veíamos en Génesis 1, lo vemos ahora en la Nueva Jerusalén, se cumple, se vuelve a recuperar. Dios recupera ese primer propósito y deseo de Dios, que era habitar en medio de su creación, pues ahora ya eliminado el pecado, la muerte, Satanás y todo, esto ya es posible. Esto es lógico porque el templo era el lugar para encontrarse con Dios. Así que ese templo ya no es necesario, ya no es necesario. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Bueno, el cielo será totalmente distinto, porque en la actualidad, por ejemplo, la tierra es dependiente del sol y de la luna.
Y en el capítulo 21 ya nos ha dicho que tampoco hay mar. Por tanto, es una nueva creación totalmente distinta, que nosotros llegamos hasta donde llegamos y a veces no llegamos más. La nueva creación sí es verdad que tendrá la Shekinah. La idea es que la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La idea con esto a lo mejor no es tanto que Dios, que de Jesús ahora salen unos rayos, ¿no? O algo así, ¿no? Sino que esa iluminación está en que Él está ahí presente, sin velos, sin velos que haya que separar, sin cuerpos humanos que no podemos ver la gloria de Dios o al Señor como es y no morir. No, ahora ya es posible. ¿Eh? Exactamente, más o menos. Ahora no, ahora está ahí la presencia de Dios. La Shekinah es la presencia de Dios, lo que ellos llamaban, incluso los judíos, siempre cuando hablaban de la Shekinah, hablaban de algo más que nosotros. Para ellos la Shekinah, más que la presencia de Dios, que sí, ellos enfatizan que la Shekinah es la presencia de Dios, pero ellos hablan mucho de, es el rostro de Dios. Es el rostro de Dios. El rostro de Dios. Es una forma, ¿no? También de hablar, ¿vale? Que sea iluminada por la Shekinah, pues ¿qué suma? Pues todavía más belleza a la ya descrita en la nueva creación. Como que primero te está hablando de los materiales, de cómo es, y ahora te dice, bueno, pues tampoco hay necesidad de sol ni luna, porque Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, es como el colofón a todo, ¿no? Creo yo, ¿no? Que lo que estaría diciendo Juan es, bueno, esta ciudad es muy bonita, muy segura, muy esto, muy lo otro, pero si esta ciudad es algo, es porque Dios está ahí. Si no, sería una ciudad más. Pero esta ciudad es algo porque Dios está ahí. Dios es el constructor y arquitecto, hebreos, pero también Dios está ahí. Versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Bueno, este es un versículo que puede causar un poquito de confusión, ¿no? El versículo 24, naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. No estamos en la nueva creación, todavía que hay que ser salvos. Bueno, lo primero es que naciones, ahí es el término etnos, que es pueblo. El pueblo que hubiere sido salvo. Y suele traducirse como gentiles en la Biblia. Cuando habla de naciones son gentiles. Así que los gentiles o el pueblo que hubiere sido salvo andará ahí a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán también su gloria y honor a ella. Bien, la idea sería mostrar primero que judíos y gentiles estarán unidos en un solo cuerpo otra vez, porque de nuevo nos habla de las naciones, de los pueblos, o el pueblo, es el pueblo de Dios que hubiese sido salvo, pues estará ahí. Pero no es fácil, según todos los comentaristas también, determinar de qué naciones y reyes habla. ¿De qué naciones y reyes habla? Walburg, que es un comentarista que en escatología es un especialista, digamos, entiende que se refiere a los gentiles salvos que estarán en la Nueva Jerusalén. Como para enfatizar que la Nueva Jerusalén no solamente va a estar los judíos, el pueblo de Dios, Israel, sino que también los gentiles que hubiesen sido salvos, pues también andarán ahí, estarán a la luz de ella. Y aún los reyes de esos pueblos, si fueron salvos también, pues traerán también sus honores, enfatizando que el primero y único y ahí es Dios. Eso es lo que estaría posiblemente sugiriendo. Versículo 27, bueno, luego habla otra vez de que el versículo 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Bueno, la de la seguridad, eso no lo vamos a saltar. Y llevarán la gloria y honor de las naciones a ella. O sea, al final, todo el mundo allí, pues traerá su gloria y su honra ahí.
ahí para adorar al Señor. Y el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, este también es un versículo que a alguna gente le descuadra un poco, ¿no? Porque es como que... Bueno, primero, este versículo establece de forma enfática la santidad de la Nueva Jerusalén. Y cuando dice que no entrará el que hace abominación y mentira, no debe tomarse como que implica que en la Nueva Jerusalén todavía habrá inconversos, pues deambulando por ahí, ¿no?, alrededor de la ciudad, y que pudiesen entrar de vez en cuando, digamos, para arrepentirse o para hacer lo que sea. No, es una forma de terminar lo que empezó en el capítulo 21, dando un carácter santo a esta nueva creación de Dios, a esta Nueva Jerusalén. Y de nuevo lo que se repite es que allí no solamente no va a haber abominación, ni mentira, ni todo esto, sino que ahí esto no va a ser posible. No va a ser posible. No entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. De nuevo recalcando otra vez, al final, en esta nueva creación, la gracia de Dios. El que está allí, en esa ciudad, en esa nueva creación de Dios, en esa nueva Jerusalén, es por la gracia de Dios. Es porque su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. No es ni porque hace bien, ni porque hace mal, ni porque pueda hacer mal, ni porque pueda hacer bien. Está allí porque su nombre está inscrito. Y solamente esos pueden entrar allí. Es una forma es una forma también de dar testimonio. Es una forma también de presentarte esto, ¿no? Juan te está presentando la Nueva Jerusalén, una creación absolutamente maravillosa e increíble de parte de Dios para los suyos. Y al final, cuando termina de escribir la nueva creación, te dice, ahí solo pueden entrar los que están escritos en el libro de la vida. Y el que lo lee, ¿qué tiene que decir? Pues a mí me gustaría entrar. Pero, ¿puedes entrar? ¿Sí? ¿Cómo? A través de Cristo. A través de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Así es como puedes entrar. Y habrá perfecta santidad para siempre. Eso lo preguntaba Manuel el otro día. Y pues con la descripción que se nos da de la seguridad, de la nueva creación de Dios, de la paz, de la tranquilidad, de la presencia de Dios directa allí, pues sí entendemos que el pecado ya no va a poder ser posible ahí, no es posible que el pecado vuelva a ser una realidad ahí, al menos hasta donde llegamos. Porque si os fijáis en este sentido que estamos diciendo del versículo 27, aún al final, por ejemplo, del Apocalipsis, todavía se recalca otra vez, lo vamos a ver, que todavía hay oportunidad. Del que quiera puede ir y beber gratuitamente del Señor, ¿no? Incluso al final el capítulo 21, o sea, el capítulo 22-21 termina diciendo la gracia de nuestro Señor. El libro de Apocalipsis termina con gracia, no puede terminar de otra forma. Bien, ¿preguntas? Sí, Manuel. Es muy buena. Me he enfocado en los 2.200 kilómetros, en el muro, etc. ¿De la muralla no podemos ir más fuera? ¿Habrá algo más fuera de la muralla? Hay puertas, sí. Habrá más vida, más gente, digo yo, o con mundo, pero no lo consigo hacer. Hay puertas abiertas. Bien. A ver si me entiendes. Sí, no te entiendo, sí. Nosotros estamos viviendo bajo la mente de esta tierra. Pero también hay que limpiar, eso hay que limpiar todo también. Mira lo que piensa. Hay un sistema, tenemos un sistema. Es lo que piensa Manuel. Bueno, pero Manuel, eso no te rayes. Está acostumbrado a esta tierra. Eso no te rayes. No. Vamos a ver, Manuel. Escucha. Escucha un momento. Manuel, lo que está haciendo Juan es hablarnos de esta nueva Jerusalén, de este nuevo lugar
donde los redimidos van a estar para siempre con el Señor. Y tiene que, insisto, describírnoslo de alguna forma para que no suene algo que no podemos entender, sino en los términos de una ciudad maravillosa, fantástica, con protección, con seguridad, el Señor ahí, etc. Pero lo que va a ser, yo creo que esto es una imagen que se nos da, una foto, ¿no? Pero cuando estemos allí, posiblemente lo veremos de otra manera. ¿Qué más? Apuntando un poco en lo que decía Manuel, que yo no creo que ahí estén todos los recibidos, porque en una ciudad grande, inmensa, en Estados Unidos hay 370, 350 millones de habitantes. Yo creo que los redimidos están mucho más, seremos mucho más. Entonces yo personalmente no creo que ahí estén todos. Desde el principio de la creación, lo que vimos, hasta cuando el Señor venga, yo creo que van a ser mucho más de 300 millones de habitantes. No sé cómo será, pero evidentemente no creo que todo el pueblo de Dios esté concentrado en esta ciudad. Yo, mi punto de vista es que la Nueva Jerusalén es un planeta que se construyó todo. Ya no. ¿Más preguntas o comentarios? ¿Perdón? En el versículo 27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, y al final dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y que ahí están todos. O sea, no todos. Vamos a ver. Los creyentes, todos los creyentes van a estar en el cielo, por supuesto. Claro, claro. ¿Otra pregunta, Jerónimo? Sí, lo que siempre me ha traído en el piso es lo que no dice, es decir, lo que se sobreentiende que no dice, ¿no? Porque si todo el mundo, es decir, si el salvo está dentro, cuando dice que solamente lo escrito en el libro de la vida estarán dentro, es decir, que hay gente fuera. Y cuando habla de que solo lo puro está dentro, lo impuro está fuera. Eso de donde. Pero, vamos a ver. Juan, o sea, yo podría explicártelo de esta manera. Pablo en Tesalonicenses dice que el infierno, ¿no?, es estar excluido de la presencia de Dios. Y por tanto, este lugar es para aquellos que están inscritos en el libro de la vida, o sea, para los creyentes. Y por tanto ahí no puede entrar nadie más, los demás están excluidos de la presencia de Dios, pero no que estén allí por el muro a ver si alguien lo dando vuelta ahí, ¿no? Sí, Ana. Ana. No te oigo. A raíz de lo que hicieron, no hay una de las cosas que yo siempre he tenido, que al leer luego, no sé si va a hablar de eso más o menos. Capítulo 22, claro. Sí, el 16, el versículo 95, el 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, Sí, de eso vamos a hablar. Claro, exactamente. Lo vamos a hablar, pero bueno, es una forma de darnos a entender quién no puede entrar, qué no puede entrar. Porque nosotros estamos acostumbrados a esta tierra bajo maldición, bajo un montón de cosas. Y creo que capítulo 21 y 22 de Apocalipsis se esfuerza Juan por decirnos que, como pongo aquí, ¿no?, que de forma enfática la santidad de la Nueva Jerusalén. Ya olvídate del pecado y de que pueda entrar alguien ahí. No, eso están excluidos de la presencia de Dios. Y no puede ser también que los que no han sido salvos estén fuera. No. No puede ser. Es una imagen rara. Sí, claro. Sí, os acordáis de la profecía, nunca me acuerdo de esa de la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? O sea, ellos se podían ver, lo que pasa es que había una encima de separación que no. Sí, pero la parábola del rico y Lázaro pertenece a este momento, no a la Nueva Jerusalén. Pero no olvidemos que en la eternidad no hay tiempo. Ya, pero lo que se nos presenta... Bueno, no vamos a interpretar ahora la parábola. No, lo que trato de decir, perdón, no, es que no se puede comunicar entre los unos con los otros, ni los salvos pueden entrar o ir al sitio, al Hades,
Eso ha quedado claro en capítulo 20. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo miraba antes cuando tú hablabas del espíritu, que lo había llevado en espíritu. Sí. Y la palabra que utiliza Francisco La Cueva en la traducción del Nuevo Testamento griego internacional es la palabra espíritu, pero humano. Sí, eso es lo que No utiliza la se piensa. palabra Espíritu Santo, sino utiliza la palabra. Sí, porque tiene una visión. humano. El contexto es que tiene una visión. Claro, hay a la humanidad o al espíritu. un éxtasis, lo que se llama un éxtasis. Un éxtasis, exactamente. Él tiene una visión y entra en... Una visión no la puedes tener mientras haces de comer, ¿no? Se supone, está orando y ahí en ese momento tiene... Lo deja claro que Sí. no se trata del Espíritu Santo. Sí, los que entienden de griego nos dicen eso. ¿Qué más? Bueno, nos falta todavía el capítulo 22 que sigue hablando, todavía tenemos más material. Ya te estaba echando humo, ¿no? Sí, Jesús. Sí, estaba diciendo que la palabra de Dios dice que el Señor nos va a llenar todo y en todo, y que no tendremos necesidad, Primera Corintios como decía Manuel, ni de salir, ni de entrar, ni que estamos allí, la misma presencia de Dios, y lo tenemos absolutamente todo. No tenemos que entrar, ni salir, ni... Sí, pero... Estamos aquí en su presencia. Exactamente. El carro hasta las cruzadas, pero igual. Es que, lo que ha dicho Antonio antes, ¿no? Es que estamos dando vueltas a una cosa y no sabemos realmente, no sabemos que si no pasa. No, a ver, darle vueltas no, es darle vueltas tampoco. O sea, es normal que cuando leemos estas cosas, pues nuestra imaginación y preguntas y queremos poder entender o decir cómo va a ser, o sea, bueno, en fin. Va a ser muy bonito. Exactamente, eso es lo que decíamos, ¿no? Que eso es lo que decíamos, que Juan, después de describir toda la ciudad, lo que él nos dice es, mira, el Señor va a estar ahí. Y yo también. Y el cielo. Por tu bien, Jesús, por tu bien debes de estar. Yo me gustaría que pensemos en grande. El universo mide de millones de años luz. Nosotros vamos a limitar a esa diferencia de tamaño. O hay que tamaño comparado con un universo. Es un cierto poder, no sé. El pueblo griego va a estar concentrado permanentemente en 2.200 metros cuadrados. Bueno, yo de momento prefiero centrarme en lo que Dios me dice y luego ya... Pero de momento prefiero centrarme en lo que Dios me dice. Bien. Jerónimo, ¿tú puedes orar? ¿No? ¿Tienes la adelantamano? ¿Puedes orar tú para terminar? Para terminar, sí. ¿O hay alguna pregunta más? La semana que viene. Sí, porque la semana que viene hay más material de este parecido. ¿Oras tú, Jerónimo? ¿Sí? Señor, otro día más, reunidos en tu nombre, aprendiendo, Señor, de ti, de tu palabra, de lo que tú tienes preparado para nosotros. Hay cosas que, Señor, aún nos quedan por aprender, pero siempre confiamos en que tú tienes la verdad. Y en ti, Señor, está la certeza de nuestra fe y todo lo que nos espera, Señor, está esperando, Señor, para cumplir tu promesa. Gracias, Dios mío, porque en este tiempo seguimos aprendiendo de ti y de tantas cosas que nos quedan por saber. Bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de nosotros en este tiempo en el que nos vamos a casa. Y agradecido, Señor, y como siempre, dándote gracias por todo, porque todo lo bueno viene de ti, Señor, y aún así, en todos nuestros males y nuestros defectos, seguimos esperando que el cielo está preparado para nosotros en el lugar que tú nos estás preparando. Gracias, Señor, y todo, te agradecemos el tiempo en el nombre de Jesús. Amén.